Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Juanma Belmonte y en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta excelente librería de piano. Se llama The Grandeur, una librería que particularmente usé para grabar algunos discos, como en el caso del disco Milenario de Cabales del año 2018. Así que bueno, vamos con el video después de la intro. Bien chicos, comencemos como siempre revisando acá el panel de control. Tenemos para variar lo que es el tono, el soft, el hard. Con esto le damos cierto color también, ¿no? Tenemos apertura de caja también. Tenemos space, eso está relacionado directamente con el reverb. Y acá tenemos las diferentes configuraciones reverb, resonancia, dinámica. Vamos a probar así un poquito cómo viene octava por octava. Cuando activamos el pedal de sustain se activa también cierta resonancia, ¿no? Que lo hace sonar más real también. Bien, empecemos a jugar un poquito con esto del tono, esas cositas, vamos a ver qué tal. Acá lo activamos al ecualizador y vamos a ver. Que funcionan muy bien las perillas, los faders estos. En el caso de body, viene a ser un medium, ¿no? Una cosa así como high, medium y low. Bueno, este sería el medium. Air. Es como un high, pero no tan high, digamos. Volvemos esto a su lugar y vamos a ver Deep Tonal. Y ahí podemos variar la resonancia y demás. Más resonante. Les recomiendo utilicen auriculares para apreciar bien las diferencias. Muy bonito la resonancia, no la usaría tan grave, no tan arriba. Vamos a ver los transients. Ahí se aprecia muy bien. Es más seco. Y ahí se queda presionado un poquitito. Lo vamos a dejar casi en el medio. Ya más o menos que vamos dejando una configuración ya que sea casi ideal, digamos, depende de la ocasión de la canción, de la obra también, ¿no? Veamos qué tal con compresor, con tape.
Bueno, yo mucho no utilizaría, ¿no? En el caso del piano compresor, solamente que vaya, que tengas por ejemplo un arpegio constante y que necesites que vaya atrás. Pop piano. Ahí sabemos cómo funciona. Ahora vamos a ver el tema del low case, ¿sí? En este caso se refiere específicamente a las teclas de cierta octava para abajo. Vamos a ver cómo eso funciona. Le da más cuerpo a las teclas de abajo. Vamos a probar, por ejemplo, la de arriba, ¿no? Vemos que no inciden absolutamente nada, a diferencia de las teclas de arriba. Es muy violento, digamos, dejarlo tan arriba. Yo lo dejaría en la mitad, un poquito más. Ahí, por ejemplo. Y dependiendo de la situación. Bien, avancemos con el rango dinámico. Veamos acá, overtones. Imagen en estéreo. Auriculares o por lo menos parlantitos. Vamos a ver. Vamos a ver, la diferencia es grande. Viste que en algunos VST de piano te ponen las teclas agudas del lado derecho, las teclas bajas del lado izquierdo. Bueno, en este caso no, digo. Y está bueno que sea así. Ahí en teoría está más abierto. Está más abierto, pero no tiene esa resonancia estéreo natural, ¿no? No recomiendo usarlo. Noise. Bueno, acá tenemos los diferentes ruidos que le dan un toque de naturalidad, ¿no? Al piano, si es que lo que queremos es que suene natural. Vamos a probar, por ejemplo, los martillos. Ahí se siente el ruido. Damper, relacionado con los pedales también, ¿no?
ruido de pedal normal. Ahí podemos escuchar. Por supuesto no se siente tanto el pedal, así que si querés dejar un ruido de pedal, déjalo normal, digamos. Ahí, que es casi imperceptible. Strings, las cuerdas, seguramente tienen que ver con el golpe del martillo con las cuerdas, o las cuerdas en sí, viste la vibración, vamos a ver. Se activa con el pedal. Y tienen un cierto sonido súper, hiper disonante. Así que no recomiendo utilizarlo para grabaciones. Escuchemos activando todo esto, a ver qué tal, si en realidad nos suena un poco más natural o no. Bueno, mi conclusión con esta parte de los noise es que no lo usaría. O si lo uso, muy bajito, le bajo más los dB todavía. Porque ensucia muchísimo. El resultado final de la melodía lo ensucia muchísimo. Incluso la armonía en el caso de los strings, ¿no? Esta parte. Bueno, acá tenemos el tuning. Como todos sabemos, 440. Algunos afinan en otra tonalidad. Nosotros vamos en 440. Lo dejamos ahí. Anatomía. Bien, el rango dinámico en general, ¿sí? Vamos a ver. Apagado. Más presente. Normal, en el medio, eso lo dejaría en el medio. Quizá lo mueve un poquito dependiendo de la situación también. Resonancia. Yo no estoy apretando nada con la computadora, solo con el pedal, y vemos que acá se prende el pedal para la resonancia. Eso sí, me parece genial. No tanto, pero lo dejamos un poquito. Así como estaba, está bien en general. Ahora, si lo activamos mucho, escuchá. Una bola, ¿no? Está bueno quizás para ciertas partes. Ahora, chau. Y pierde muchísimo cuerpo, digamos. Está bueno para ciertas situaciones. Y nos falta por ver acá que tenemos las diferentes aperturas de la caja. Más apagado, más brilloso. Yo lo dejaría abierto. Space, nosotros lo activamos. Ya viene de por sí con un reverb, pero nosotros lo activamos y veamos. Aumut es la cantidad, ¿no? Que nosotros le vamos a poner. La distancia que está el piano del receptor, que en este caso seríamos todos nosotros, digamos. El tamaño del hall.
y la cantidad. Y tenemos predeterminados algunas opciones también, ¿no? Vamos a probar 2 o 3. Iglesia. Luego, un piano grueso, resonancia, a ver. Buenísimo para esos adornos que quizás son más para colchón, para algún decorado cuando tenés algunas cuerdas atrás. Espectacular. Y un jazz hall o un jazz club. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó los invito a darle like, a comentar, a suscribirse al canal activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Pueden seguirme también en redes sociales, en Instagram y en TikTok @juanma.belmonte. Puedes conseguir esta y muchas librerías más en juanmabelmonte.com.ar. Nos vemos, chao chao.